están? Nos da muchísimo gusto recibirles en esta tarde de Descubriéndonos. José, ¿cómo estás? Muy bien, Luz, gusto en Mauricio, saludarte. ¿cómo estás? Muy bien, Luz, José. A mí también me da mucho Mauricio. gusto saludarlos. Y con este tema del día de hoy, que me parece que es del interés de muchísima gente. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ese dicho que siempre está ahí presente como teniendo una expectativa respecto de los hijos, de que siempre tendrán que dar todo aquello que los padres esperamos. Así pareciera, ¿no? ¿Qué opinas, José? Pues me parece una frase, digamos, este refrán como lo sabemos, toda la sabiduría popular, esos refranes que van pasando las décadas, los siglos, es porque alguna verdad tienen. Y sí creo que, por ejemplo, hoy existe una tendencia a que los padres, los maestros, todos los adultos que están alrededor, digamos, en el contexto de los niños, quieren desresponsabilizarse de cómo lo que hacen o lo que dejan de hacer tiene hondos efectos. Y entonces responsabilizar al cerebro, a que está enfermo, a que debe tomar una pastilla, cuando el tema está muy claro, o sea, hay una responsabilidad que los adultos cercanos al niño no están cumpliendo. Un niño necesita límites, necesita que lo delimiten, límites que delimiten, es decir, que generen un sentido de lo que puede hacer, de lo que no puede hacer, y esas delimitaciones ordenan su cabecita, lo que sí, lo que no, lo bueno, lo malo. Es un sistema que se va construyendo a partir de este sistema de pares de opuestos, ¿no? Binarios, pero para ello necesitamos que existan. Entonces, estas madres permisivas, o sea, hay un momento en que la criatura evidentemente pues llora en las primeras semanas, y bueno, en esos momentos no es incorrecto pensar en una cuestión, lo de la liga de la leche, de la libre demanda, ¿no? Pero llega un momento en que aunque la criatura llore, nosotros tenemos que ir formando lo que van a ser los recipientes simbólicos que le van a poder permitir advenir al mundo. Lacan habla de la frustración como una condición necesaria para que esto pueda operar. Es necesario eso. Los niños no tienen una sabiduría que es que ellos saben lo que quieren, no saben. Uh-huh. Y si los padres y las madres no tienen la capacidad de decir no, de ceder a todo ese tipo de cosas, estamos destruyéndolos. Hace estas funciones súper permisivas destruyen a los niños. Es bien interesante esto que estás planteando porque con esto que decías justamente de la sabiduría popular, de esto que atraviesa el paso de los años, de los siglos, esto de cría cuervos y te sacarán los ojos, pareciera ser que es una condición de ser hijo que necesariamente tienen que cumplir el asunto de una especie de traición o de no cumplir con la expectativa que se tiene de ellos, y que ellos tendrían la habilidad, la posibilidad, el conocimiento como una habilidad nata de ir por un camino que se supone que tendría que ser a eso que se está esperando. Y entonces, esto que tú estás diciendo es bien importante, este asunto de que si yo pienso que todo va a ser automático y que necesariamente va a caer, entonces pues no hay responsabilidad al respecto de eso y entonces no hay nos, no hay límites, no hay ninguna circunstancia en ese sentido y entonces todo se convierte en un desorden, ¿no? Porque entonces los padres no delimitan, no dicen, están en la expectativa de pensar que el tiempo a lo mejor va a curar con el crecimiento del chico que algo necesariamente caiga y si no sale, pues entonces están descompuestos, ¿no? ¿Qué piensas, Bob? Bueno, hay una cuestión muy curiosa. Afortunadamente creo que en muchos sentidos se ha estado estudiando de alguna manera. Y bueno, en nuestras generaciones, en mi generación, en la de José, bueno, los papás tenían la razón, independientemente que hubiera lo que hubiera. Y así se podían equivocar, ellos planteaban incluso límites bastante salvajes, ¿no? Y después vino otra generación que en realidad tenía temor de todo. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que pasó en la educación con Summerhill, con esta experiencia de Summerhill, en donde se supondría que si uno regañaba, podía tener un cierto nivel de acceso a una nalgada o algo así, podía traumar y todo esto. Y empezaron a haber generaciones de padres sumamente temerosos de no dañar a sus hijos.
Y entonces pasó de una generación en donde los padres tenían la razón y te callas porque soy tu padre, a Dios, ¿qué hago? ¿Le pego? ¿No le pego? ¿Lo regaño? ¿No lo regaño? Con un temor extremo a esto. Y yo insisto en esto de Summerhill porque, bueno, la tesis de Summerhill era no reprimas. La represión es lo que daña. Y eso era una terrible lectura de Freud. Freud no hablaba de ese tipo de represión, ¿no? ¿Qué ocurrió? De repente se va al otro lado. Y hay una serie de dudas sobre los padres. Yo creo que por eso José enfatiza tan claramente esta dimensión de que hay que poner límites. Claro. Porque justamente a veces el gran problema era, tenían tanto miedo los papás de equivocarse, que acababan equivocándose peor. Uh-huh. Y a veces confundimos este tema de los cariños con la no aplicación de límites, ¿no? Y por eso creo que es bien importante esta manera en la que lo planteaste, José, límites de limitar. Hacer sentir que el otro pueda percibir que hay un lugar hasta donde puedes llegar y que si hasta ahí llegas y te pasas de ahí va a haber alguna consecuencia, porque te permite estarte estructurando, te permite estar caminando en una línea en la que no sabes, o sea, más bien puedes percibir hacia dónde llegas. No es como si estuvieras en un gran desierto caminando y que nunca ves hasta dónde está el final. Pero lamentablemente creo que de pronto con esta tesis de la que tú estabas hablando y ciertas cosas que se fueron generando, se confundió el asunto de querer a los hijos con el no prohibir nada, el no limitar, el no poner reglas, el no dar estructuras, ¿no? Sí, el exceso de permisibilidad es verdaderamente, desestructura, o sea, es verdaderamente nocivo. O sea, las delimitaciones son las condiciones necesarias para estar en el mundo, para saber que sí, que no. O sea, si quieres jugar fútbol, tiene que haber delimitaciones. Si la pelota pasa de aquí, se llama fuera de lugar y entonces hay que tomar cosas. Si no se puede tomar la pelota con las manos. O sea, finalmente las delimitaciones ordenan la manera en que estamos en el mundo. Cuánto sí, cuánto no, por qué. Entonces no se trata, digamos, no se trata de este sentido de supuesta bonomía, pero que es una permisividad que destruye, porque no está generando este sentido de delimitación como este vaso. O sea, este vaso, gracias a que existe, está delimitando y permite contener el café que me estoy bebiendo. Entonces necesitamos de estos contenedores simbólicos, y si no se tienen, habrá cuervos. Y si no se generan esta serie de circunstancias en donde puedan contenerse estos hijos que golpean a los padres, este tipo de cuestiones donde todo eso genera sus consecuencias. Y si estamos en un universo simbólico en donde, digamos, las herramientas principales para operar en este mundo simbólico son poder seguir las reglas, y esas reglas se construyen a partir de las delimitaciones, pues entonces habrá dificultad en todo lo que es esta forma de estar en el mundo, porque no se sabrá los ordenamientos, ni las reglas, ni las formas de juego, ni los principios, ¿no? Se estarán tropezando. Todo porque no se les puso esas delimitaciones, y entonces necesariamente frente a la falta de eso habrá cuervos. Claro. Eso querría entonces decir, Mauricio, que contrario a lo que se venía pensando, o lo que se viene pensando, porque es algo que está muy en boga y muy de moda todavía, el acto de amor más bien es la delimitación, es el decir que no. Y el amor que se piensa que se da es lo que produciría cuervos. Es interesante pensarlo así, porque bueno, todos los que nos estén escuchando y que sean papás, por favor ubiquen una cuestión. Si ustedes no ponen límites, lo va a poner la sociedad. Y ustedes van a poner límites amorosamente, la sociedad no. El experimento, insisto, que ocurrió con Summerhill es que esa supuesta liberación de la creatividad, personas más sanas, más felices, resulta que no fue así. No solo no eran más felices, había primaria, secundaria, y en preparatoria ya no había este tipo de metodología o de forma de enseñanza. Y entonces que esos chicos que llegaban a preparatoria se topaban con que no podían hacer, no tenían esos límites, y entonces se frustraban. Chicos con talento acababan teniendo muchísimos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad en donde a donde vayan o lo que hagan, no solo hay reglas, también hay delimitaciones. Entonces, nosotros como padres vamos a poner esas reglas de manera amorosa, pero afuera no.
afuera no la van a poner muy amorosamente. Pensando esto nomás rápidamente, o sea, pensar el principio de bien superior, ¿no? O sea, poner delimitaciones, decir no. O sea, eso es un bien superior. Eso es, o sea, porque muchas veces el papá dice, ay, pero es que me cuesta mucho trabajo. Es su ansiedad le impide poner delimitaciones. Es que, oiga, es que cómo llora y entonces, o cómo me lo pide y entonces se convierten en rehenes ellos mismos de sus propias incapacidades de poder contener eso. Entonces que piensen que están pasando por encima de esto que puede ser un bien superior, que es decir, no. Pues me parece que hemos planteado algo bien importante. A todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues pensemos en la posibilidad de descubrirnos en medio de todo esto que hemos hablado, de todo esto que puede provocar en la crianza de los hijos una serie de consecuencias que puedan llevarnos al tema de los cuervos y al tema de sacar los ojos. Así es que, pues muchas gracias por habernos acompañado y nos seguimos encontrando por acá en otra de nuestras cápsulas de Descubriéndonos. Que tengan una linda tarde.